bienvenidos a su programa Mirador Universitario en su versión fiscal.com, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Hoy tenemos un tema que debe importar a muchísima gente y debe tenerlo contemplado. Los ingresos de las personas físicas por enajenación de bienes. Para desarrollar este tema tenemos a dos especialistas. Nos acompaña alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Pablo Limón Mestre. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Salvador, y a la audiencia que nos escucha, muchas gracias por permitirme estar con ustedes en la máxima casa de estudios. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado en Contaduría certificado Juan Carlos Tello Sanabria, quien también es especialista en el área fiscal. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Salvador, por la invitación. Muy buenos días, Pablo. Un gusto estar contigo. Bien, vamos a hablar de enajenación de bienes, los ingresos que obtienen las personas físicas por enajenación de bienes. ¿Hay que pagar impuestos sobre la renta por esta enajenación de bienes? Sí, Salvador. Fíjate que estas personas físicas sí deben pagar impuestos sobre la renta. Muchos de los bienes que normalmente se enajenan son bienes inmuebles, pasan a través de un fedatario público, y el fedatario público es el encargado de hacer la escritura respectiva, porque es el medio para poder transmitir ese tipo de bienes. Sin embargo, el hecho de que se haga la escritura pública no los exime a estas personas físicas de tener que acumular ese ingreso en su declaración anual y hacer el cálculo respectivo y acumularlo a sus demás ingresos. Una situación muchas veces olvidada. La gente piensa, Juan Carlos, que porque fue con el notario y pues la enajenación estaba exenta, pues ya no tiene que informarla. O que si el notario le retuvo impuesto, pues ya con eso fue suficiente. Claro que sí, Salvador. Es muy común que se dé en la práctica, efectivamente, que cuando una empresa vende, en el caso de los inmuebles, vamos a pensar la casa habitación. Ellos dicen, fui con el notario, en algunos casos me retiene, en algunos otros casos no, pero finalmente ya él hizo todo, yo no tengo obligación de presentar declaración. Vean, ni siquiera tienen quizá la noción que tiene que presentarse una declaración. Y estamos hablando de los bienes inmuebles, pero realmente, porque se lleva a través de un fedatario público, pero también realmente pudiera aplicar en el caso de bienes muebles, ¿no? Entonces, nada más como para señalarlo. Claro. Pablo, estamos hablando de la palabra enajenación, pero creo que esa palabra tiene una definición en materia fiscal, porque la gente piensa que enajenación nada más es vender. Correcto. Cuando el artículo respectivo del capítulo cuarto, del título cuarto, el primero, que es el 119, empieza a decir el objeto de la ley, dice que se entiende por enajenación el concepto referido en el Código Fiscal de la Federación. Y por tal razón nos vamos al artículo 14, en donde a través de sus 9 fracciones define que se entiende por enajenación de bienes. Hay 9 conceptos señalados en el Código 9 conceptos que son enajenación. Exactamente. Digamos, pero el más importante es, por así decirlo, la fracción primera, que cita que se entiende por enajenación toda transmisión de la propiedad. Entonces, si de alguna manera tú me entregas tu automóvil y yo te entrego mis computadoras a cambio de ese automóvil, a pesar de que no exista un precio, a pesar de que no exista probablemente un dinero que circuló entre nosotros, simplemente un intercambio de bienes, lo cual jurídicamente se denomina una permuta, eso se considera una enajenación porque estamos transmitiendo propiedad. Ambos estaríamos enajenando, habría una doble enajenación. Es correcto, tú tendrías que en su caso declarar la enajenación y yo tendría que hacer lo propio. Ok, pero esta enajenación en el ejemplo que nos pone Pablo de la venta del coche y la venta de las computadoras sería siempre cuando yo no estuviera y él no estuviera realizando actividades empresariales, ¿o me equivoco? No, es correcto. Quizás es importante, quizá como preámbulo, como antecedente, cuando estamos hablando de enajenación de bienes, es importante señalar que para las personas que están dadas de alta en Hacienda, alguien podría decir, yo tengo una ferretería. No estoy ya por sí mismo enajenando bienes, lo que vendo pues son bienes. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta existen regímenes sobre los cuales tenemos que tributar. Uno de ellos es el régimen de las actividades empresariales y profesionales. Entonces, siguiendo en el ejemplo de la persona que tiene su ferretería, él diría, todo lo que yo venda de mi ferretería, eso encuadra dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales.
eso personalmente o eso específicamente no calificaría como una enajenación de bienes. Aunque vendiera sus computadoras o sus camionetas. Es en la medida en la que esas computadoras y camionetas estuvieran parte del activo de la actividad empresarial, es decir, que fueran usadas en el transcurso diario de la actividad. En ese mismo ejemplo, suponiendo, si alguien vendiera, por darte un ejemplo, su casa habitación, él diría, esa sí cae porque la casa habitación pues no forma parte de mis actividades empresariales que yo realizo. Entonces, cuando hablamos de bienes muebles, tenemos que distinguir si la persona realiza actividades empresariales, porque entonces el tratamiento fiscal es distinto. Vamos a poner otro ejemplo, alguien que está por sueldos y salarios. Él sí enajenar su automóvil o su computadora, él sí caería dentro del régimen de enajenación de bienes que estamos hablando, y él tendría que dar el tratamiento que vamos a platicar el día de hoy a esos bienes. ¿Y qué pasaría si fuera un abogado que tuviera también afecto a su actividad profesional unas computadoras que suelen ser muy valiosas, ¿no? En el caso, esas computadoras también caerían bajo el esquema especial de su actividad, y por lo cual cuando las enajene no tendríamos que irnos al capítulo 4, sino al capítulo 2, por disposición expresa cuando las enajene del artículo 109, fracción 11ª. Entonces, una persona que realiza actividades empresariales puede tener bienes que no son afectos a su actividad empresarial o profesional, y el enajenarlos caería en este capítulo. Por supuesto. En el mismo ejemplo del abogado, podría tener como un patrimonio familiar 2 automóviles, el que utiliza para su actividad profesional como abogado, y el que utiliza a su cónyuge, que lo utiliza para llevar a los niños a la escuela. Esa enajenación de ese automóvil, como no está afecto o no debería estar afecto a su actividad profesional, cuando lo enajene utilizará el capítulo 4 en lugar del capítulo 2 para determinar esa ganancia. Híjole, entonces me acaban de asustar, porque hay mucha gente que vende su coche y que no presenta una declaración o no hace ningún trámite fiscal por la enajenación del automóvil, y podría estar omitiendo ingresos. Claro, claro. Y qué bueno que citas el punto, y vamos a remontarnos otra vez al esquema toral, que es la enajenación de casa-habitación, que puede ser el más cuantiosa que la del automóvil. Establece la ley del impuesto sobre la renta que, a pesar de que estuviese exenta la operación por cuestión de haberla habitado, etcétera, etcétera, estoy obligado a informar anualmente sobre esa enajenación de casa-habitación exenta, porque el hecho de no informarlo, pierdo el derecho o podría perder el derecho de la exención que me otorga la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces tendría que pagar impuestos sobre la renta aunque haya vendido mi casa-habitación. Es correcto, a pesar de que el notario haya firmado ese punto, entonces puede, en su caso de una revisión, ejercer sus facultades de comprobación de la autoridad, decirte, como no ejerciste informaste a la cual estabas obligado de acuerdo al artículo 93, entonces estás ahora ante una operación gravada y no una operación exenta. Si yo vendo mi casa-habitación, ¿está exenta en qué casos, Juan Carlos? Cuando en primera tendríamos que ver el importe en el que la vendes. Es decir, está exento hasta 700,000 unidades de inversión, las conocidas como UDIs, que son como 3.700.000, 3.600.000 pesos. Por ahí. Exactamente.